¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros se esconden bajo nuestros pies? O incluso bajo el vasto océano. Imagina un lugar donde la luz del sol nunca llega, donde el aire es denso y el sonido de los barcos en la superficie es un recordatorio constante de la libertad que está tan cerca, pero inalcanzable. Si esto ya te hizo pensar por un segundo, deja un me gusta ahora mismo, porque lo que voy a contarte hoy puede cambiar tu perspectiva sobre la historia y la resiliencia humana. Prepárate para una historia que fue silenciada por décadas, una verdad tan fría y profunda como las minas de carbón que la escondieron. Esto es mucho más que un relato. Es un viaje a un pasado olvidado que está resurgiendo, y no querrás perderte ni un solo detalle. Vamos a desenterrar esto juntos. Esta era la mina de carbón Chosei. Desde un muelle en la costa, se extendía por miles de metros bajo el océano. Y como en muchas minas de esa época, las condiciones internas eran espantosas. Los túneles eran sombríos, el agua se filtraba sin cesar y los hombres podían oír claramente los barcos navegando por encima de ellos. Pero más allá de las condiciones infrahumanas, quizás lo más desgarrador era que muchos de los trabajadores que bajaban día tras día no lo hacían por elección propia. Esta es la cruda historia de los esclavos del carbón de Chosei, y como siempre, se recomienda discreción al espectador. Antes de sumergirnos en esta historia, permítanme presentarles al patrocinador de hoy, Raycon, y sus increíbles audífonos. Raycon celebra su aniversario, y para festejarlo, están ofreciendo un 30% de descuento en sus audífonos Essential Open Earbuds. Estos audífonos se distinguen de los comunes por varias características geniales. Primero y lo más importante, su diseño es de oído abierto. Aunque se colocan justo en el canal auditivo y suenan tan fuerte como los audífonos normales, no están metidos a presión, lo que evita que tapen tus oídos. Esto los hace más cómodos y te permite estar atento a tu entorno, mientras disfrutas de un sonido nítido y claro. Y para asegurar que se queden en su sitio, cuentan con un gancho multiangular que los mantiene firmes sobre tus orejas, casi sin importar cuánto intentes quitártelos. Yo los probé corriendo, en el gimnasio, e incluso sacudiendo mi cabeza con fuerza, ya que es un problema que suelo tener, y se mantuvieron en su lugar sin ningún inconveniente. También tienen conexión multipunto, lo que significa que puedes cambiar sin problemas entre tus dispositivos, y ofrecen 44 horas de batería combinada entre los audífonos y su estuche de carga. Lo mejor de todo es que brindan la misma calidad de audio premium que las marcas más grandes, pero a mitad de precio. Además cuentan con una garantía de satisfacción de 30 días, si no quedas contento. Y a propósito, ni siquiera pude usarlos mucho porque un amigo me los robó al instante. Le gustaron más que sus propios audífonos. Así que si quieres conseguir un par y apoyar al canal, haz clic en el enlace de la descripción o visita byracon.com/scaryinterestingopen para obtener un 30% de descuento en los Essential Open Earbuds. De nuevo, un enorme agradecimiento a Raycon por patrocinar el canal. Y ahora, al video de hoy. La ciudad de Ube, Japón, se encuentra cerca del extremo suroeste de la isla principal, Honshu. Se asienta en la costa de la bahía de Ube, que forma parte del mar interior de Seto, semicerrado por las islas de la zona. La vida allí es la típica de las ciudades y pueblos costeros de Japón. Pescadores lanzan sus redes y familias pasean por la playa. Pero si miras con atención, notarás algo peculiar que sobresale del agua. Son dos pilares cilíndricos altos, erosionados y grises, que se elevan varios metros por encima de las olas. Para el observador casual, podrían parecer tocones de hormigón abandonados o restos de algún muelle olvidado. En realidad, son un recordatorio mucho más inquietante y duradero de una tragedia que el gobierno japonés logró minimizar durante décadas. Se les conoce como pillas, que son pozos de ventilación de una mina de carbón submarina que una vez se extendió bajo el mar interior de Seto. Debajo de esos tubos envejecidos y las tranquilas aguas que los rodean, yace la mina de carbón Chosei, una reliquia del pasado industrial de Japón. El campo carbonífero de Ube se extendía más de 10 kilómetros de este a oeste, y la gente comenzó a extraer carbón de esa tierra desde el período Edo, que inició en 1603. Cuando se empezó a extraer de pequeños pozos a cielo abierto, se usaba para herrería, alfarería y para calentar y cocinar. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, la producción de carbón se había disparado.
y se utilizaba como combustible para la producción de sal en todo el mar interior de Seto. Este era un proceso de hervir agua salada para extraer la sal restante, y las cosas solo avanzaron desde allí. Cuando llegó la segunda mitad del siglo XIX, y Japón comenzó a industrializarse a una velocidad vertiginosa, el carbón se convirtió en el motor vital del país. Las minas se hicieron cada vez más profundas, y los mineros persiguieron vetas que se extendían bajo tierras de cultivo, colinas, montañas y finalmente, bajo el propio mar. A su vez, se transformó casi de la noche a la mañana. Lo que una vez fue solo un pequeño y tranquilo pueblo, se expandió hasta convertirse en una ciudad sin siquiera pasar por la etapa intermedia de pueblo. Para 1940, había alcanzado los 100.000 habitantes, y el campo carbonífero de Ube estaba en pleno auge, produciendo más de 4 millones de toneladas de carbón al año. Esas cifras sustentaban tanto la prosperidad de la gente como la energía necesaria para alimentar la industria y la guerra. Pero también tenían un alto costo. Justo debajo de la superficie, los mineros trabajaban en túneles oscuros y húmedos que nunca fueron construidos para perdurar. Y en una fría mañana de febrero de 1942, las tranquilas aguas de la costa revelarían cuán frágil era realmente ese mundo. La mina de carbón Chosei no era peligrosa solo por su ubicación. Su administración y la forma en que se forzaba a la gente a trabajar allí eran aún más espantosas. A finales de la década de 1930, el apetito de Japón por el carbón se había vuelto insaciable. El imperio se expandía por Asia, y la maquinaria de guerra necesitaba combustible, por lo que cada tonelada de carbón tenía una importancia estratégica. Sin embargo, había un gran problema. No había suficientes manos dispuestas a trabajar en las minas. Así que la administración de la mina, trabajando de la mano con el gobierno general japonés de Corea, recurrió al trabajo forzado. Los trabajadores coreanos fueron arrastrados a un sistema que comenzó con el reclutamiento, aunque apenas se le podía llamar así. En su lugar, se presionó o se coaccionó directamente a los ancianos y funcionarios locales en Corea para que enviaran hombres. Y a partir de ahí, escaló a la asignación gubernamental y finalmente a una conscripción en toda regla. Lo que comenzó con 249 trabajadores en 1939, se disparó a más de 1.200 para 1942, convirtiendo a la mina Chosei en uno de los mayores centros de movilización laboral de toda la prefectura. Muy pronto, casi la mitad de todo el trabajo de la mina, que incluía el transporte de carbón, la perforación de roca y el mantenimiento de los peligrosos pasajes submarinos, recayó en los coreanos, y no estaban allí voluntariamente. De hecho, era la única manera, porque la mina tenía tal reputación de condiciones brutales e inseguras que nadie quería hacer el trabajo por voluntad propia. Los funcionarios de la compañía explotaron a estos hombres, a quienes describían como poco sofisticados e ignorantes de los peligros de la minería submarina de carbón. Sin embargo, esta supuesta ignorancia no era culpa suya, era parte del plan. Cuanto menos supieran sobre los riesgos, más fácil era empujarlos bajo tierra. Y si puedes imaginarlo, la vida fuera de la mina no era mejor. Estos trabajadores coreanos vivían confinados en lo que equivalía a campos de prisioneros. Los edificios de los dormitorios estaban rodeados por gruesas vallas de madera de 3 metros de altura, rematadas con alambre de púas y custodiadas las 24 horas del día. Dentro, los mineros no tenían libertad de movimiento ni escape de las jaulas de alambre de púas, y aquellos que intentaban huir a menudo encontraban destinos sombríos. Si eran recapturados, los castigos que seguían a menudo resultaban en su muerte. Pero incluso a pesar de esto, hubo destellos de desafío. Grupos de hombres escaparon, algunos sin máscara, desesperados por liberarse de las duras condiciones. Los riesgos eran tan altos que un minero, Kim Wondal, dejó una carta a su familia, pintando un vívido cuadro de cómo era la vida. Describió túneles que se extendían bajo el mar, donde realmente podía escuchar los barcos de pesca por encima. También describió el miedo constante al colapso y las vallas y guardias que aseguraban que viviera como un prisionero. Y desde el principio, la mina de carbón Chosei fue construida sobre tiempo prestado. Sus túneles se extendían 40 metros por debajo del nivel del mar, lo que la hacía lo suficientemente poco profunda como para que la enorme presión del agua siempre estuviera empujando. Las regulaciones de seguridad existían en papel, pero fueron ignoradas.
Y para finales de 1941, las señales de advertencia eran innegables. Y para ahondar más en este punto, el grosor seguro del techo de la mina depende de varias cosas, como el tipo de roca, el tamaño del túnel y el tipo de soporte utilizado. En algunas áreas, el techo era tan delgado como 20 a 30 metros. Los geólogos han determinado desde entonces que, basándose en la zona donde fue construida, cualquier cosa menos de 60 metros sería de alto riesgo, es decir, literalmente el triple de su grosor. El 30 de noviembre, apenas unos días antes de que Japón lanzara su ataque a Pearl Harbor, se abrió una seria fuga de agua dentro de la mina. Los mineros la repararon lo mejor que pudieron, pero el agua seguía filtrándose, y durante los siguientes 3 meses, más fugas se sucedieron. Las bombas trabajaban sin cesar para mantener el agua a raya, pero los túneles gemían bajo la tensión. Los hombres bajo tierra incluso sabían lo que se avecinaba. Algunos testificaron más tarde que podían oír el mar presionando sobre sus cabezas, goteando a través de las grietas en la roca y sintiendo que iba a reventar en cualquier momento. Y la gerencia también lo sabía, pero en lugar de sacar a los trabajadores o cerrar las operaciones, redoblaron la apuesta. Cuando un túnel comenzó a ceder, la compañía ordenó que se introdujeran enormes vigas de pino en las aberturas, esencialmente tapando las fugas con madera y rezando para que el océano se mantuviera fuera. Obviamente no funcionó, pero las cuotas de carbón debían cumplirse, y la demanda de combustible del imperio era implacable. Así que llamar a lo que sucedió después un accidente sería ser generoso. Por donde se le mire, el desastre de Chosei fue provocado por el hombre, nacido de la codicia, la negligencia y la disposición a tratar las vidas humanas como desechables. Las advertencias habían estado presentes durante meses, y el 3 de febrero de 1942, el mar finalmente se abrió paso. El turno de esa mañana comenzó como cualquier otro, con los hombres entrando en los túneles. Los carros de carbón traqueteaban por sus vías, y las bombas gemían mientras expulsaban el agua de mar de los pozos. Sin embargo, el trabajo de ese día no fue ordinario. La gerencia había decidido que ese día sería para una extracción especialmente pesada. Se planeaba minar más carbón de lo habitual, y para lograrlo, se ordenó a los trabajadores que retiraran algunos de los soportes que apuntalaban el techo. Es difícil comprender cómo se permitió esto, y terminó siendo una apuesta que dejó la frágil mina aún más vulnerable. Con las primeras luces del día, la fuga comenzó a empeorar. Alrededor de las 6:00 am, el agua se filtró a través de la roca en volúmenes mayores de lo habitual. Luego, para las 9:30, el océano ya no pudo ser contenido. Uno de los túneles principales, a poco más de 1 kilómetro de la entrada de la mina, cedió con una fuerza catastrófica. El techo se derrumbó y las paredes se abrieron, permitiendo que el agua del mar entrara rugiendo. Entonces estalló el caos, y más de 200 mineros quedaron atrapados bajo tierra mientras el agua se precipitaba por los pozos. Troncos y escombros bloquearon las rutas de escape, y el agua de mar subió demasiado rápido para huir. Aquellos que estaban adelante en los túneles treparon sobre vigas y cuerdas, mientras que los de atrás fueron aplastados en la avalancha de cuerpos. Los hombres se abrieron paso a la fuerza, pisoteándose unos a otros incluso mientras el agua los engullía. Según un sobreviviente, el túnel principal estaba básicamente desbordado de hombres tratando de encontrar una salida de la mina. Algunos intentaron subirse a los troncos, mientras que otros fueron empujados de nuevo hacia el agua. Un puñado de hombres logró agarrar cuerdas o trepar a túneles laterales más altos y sobrevivir, pero para la gran mayoría no hubo escape. Para cuando el agua de la inundación se asentó, 183 trabajadores estaban muertos y sepultados bajo el mar interior de Seto. Y quizás lo más impactante, a la mañana siguiente, la compañía selló la entrada de la mina con pino y concreto. No se hizo ningún intento de rescate. Esto se debió en parte a que la magnitud del desastre hacía imposible organizar un rescate, pero también a la imprudente indiferencia hacia los trabajadores, y quizás aún más, en un intento de preservar el resto de la red. La importancia estratégica del carbón hizo que preservar el resto de la red fuera la máxima prioridad. Pero de cualquier manera, la decisión fue definitiva. Los hombres atrapados en el interior permanecerían allí para siempre. Hasta el día de hoy, los restos yacen bajo el mar, sellados en los túneles inundados donde dieron sus últimos alientos.
La noticia del desastre de la mina de carbón Chosei debería haber sido material de primera plana. Casi 200 hombres se ahogaron bajo el mar en una sola mañana. Fue una catástrofe industrial de una escala asombrosa. Pero en el Japón de la guerra, el carbón significaba la supervivencia nacional, y el imperio no podía permitirse disturbios, preguntas o la verdad. Y eso asumiendo que siquiera habría indignación. En ese momento, los trabajadores coreanos eran vistos como prescindibles. Así que cuando los periódicos informaron sobre el incidente, se redujo a una nota al pie. De hecho, uno de los periódicos más grandes de Japón publicó una sola frase a la mañana siguiente sobre el incidente. Continuaba diciendo que los esfuerzos de drenaje estaban en marcha y que muchos de los mineros atrapados habían sido rescatados. Obviamente, esto no era más que una pulcra ficción que encubría 183 muertes, 136 de las cuales eran coreanos obligados a trabajar allí. Detrás de escena, los controles de información del gobierno en tiempos de guerra hicieron su trabajo. Los informes fueron silenciados y el desastre fue archivado discretamente, casi como si nunca hubiera ocurrido. Incluso después de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial en 1945, el accidente permaneció en gran parte en silencio. La mina subsistió con una nueva entrada por un corto tiempo. Pero cuando las operaciones cesaron definitivamente, el desastre quedó sellado bajo tierra junto con los cuerpos. E increíblemente, aunque quizás no sorprendente, esta no fue la primera mina inundada en el área, y tampoco fue la última. En 1915, un accidente por entrada de agua de mar en una mina cercana mató a 234 mineros. Luego, en 1920, otro accidente por entrada de agua mató a 34. Después vino el desastre de Chosei, que cobró 183 vidas. Y finalmente, en 1950, otros 35 mineros murieron en otro accidente por entrada de agua en otra mina cercana. Después, durante décadas, la tragedia de Chosei se fue desvaneciendo cada vez más de la memoria pública, y las familias de los fallecidos quedaron con el silencio restante. Las voces de los sobrevivientes tuvieron poco peso frente a la negación oficial. Y no fue hasta 1976, más de 30 años después, que la investigación de un historiador abrió la historia olvidada y obligó a que el desastre saliera a la luz. Ese año, Takenobu Yamaguchi publicó un artículo titulado Emergencia de agua en la mina de carbón Chosei. Notas sobre el desastre de la mina de carbón Chosei de 1942. Este fue el primer intento serio de sacar la historia de la oscuridad. Su investigación dejó claro que no fue solo un accidente, sino una atrocidad de guerra ligada al sistema de trabajo forzado de Japón. Y trágicamente, esto no se limitó a la mina de carbón Chosei. Para 1942, decenas de miles de coreanos fueron obligados a realizar los trabajos más peligrosos y agotadores de todo el país. Desde el momento en que publicó esa investigación, el impulso creció lentamente. Ciudadanos locales formaron la sociedad para registrar el desastre de la inundación de la mina de carbón Chosei, con el objetivo simple, pero también abrumador, de restaurar la historia en la memoria pública, honrar a las víctimas y conectar a las familias que habían permanecido en la oscuridad durante décadas. Comenzaron enviando 118 cartas a direcciones en Corea vinculadas a los mineros fallecidos. En mayo de 1992, sus esfuerzos dieron frutos al formarse la Asociación de Familias Afligidas en Corea del Sur. Luego, ese verano, familias coreanas viajaron a Japón. Y por primera vez, sobrevivientes, lugareños y descendientes se unieron para lamentar. Desde 1993, se han realizado servicios conmemorativos cada año cerca del lugar del accidente, el 3 de febrero. En la plaza conmemorativa de la mina de carbón Chosei, una lápida de piedra enumera los nombres de los fallecidos. Las palabras grabadas en ella son directas, escritas tanto en coreano como en japonés, y en resumen, el monumento condena el uso de trabajo forzado en las minas y ofrece disculpas de los japoneses a las víctimas coreanas y a las familias afligidas. Voluntarios también recolectaron muestras de ADN de los descendientes tanto en Corea como en Japón, esperando que algún día los restos pudieran ser identificados y devueltos a casa. Y ese trabajo continúa hasta el día de hoy. Durante décadas, la entrada de la mina donde fueron sepultados los 183 cuerpos permaneció oculta bajo escombros y maderos de pino.
Pero a finales de 2024, después de años de cabildeo por parte de grupos cívicos y familias en luto, eso comenzó a cambiar. Ciudadanos e historiadores locales finalmente descubrieron la ubicación del pozo sellado. Excavadoras abrieron camino entre basura y madera hasta que, finalmente, el agua brotó de la abertura como prueba de que los túneles seguían allí. Para octubre, buzos ingresaron a la mina, tanto por el pozo desenterrado como por los grandes tubos de ventilación en la superficie. Como te podrás imaginar, esto fue increíblemente peligroso y difícil. En muchos casos, avanzaban entre afilados escombros metálicos y soportes de madera en túneles estrechos con visibilidad mínima. El 29 de octubre, el explorador submarino Yoshitaka Isagi se adentró casi 265 metros en el pozo. No encontró restos humanos, pero confirmó lo que los sobrevivientes habían descrito décadas antes. Vio pasajes laterales que conducían al túnel principal, algunos potencialmente colapsados y otros aún accesibles. El trabajo ha continuado hasta 2025, y el 1 de abril, buzos de Japón y Corea unieron fuerzas en un gesto simbólico de cooperación transfronteriza, rastreando túneles sumergidos en busca de restos. De nuevo, esta fue una tarea desalentadora, ya que la mina había estado bajo el agua durante más de 80 años, llena de soportes de madera podridos que sostenían paredes inestables. La visibilidad también era escasa y el progreso lento, pero entonces llegó un rayo de esperanza. El 27 de mayo, los buzos localizaron un pasaje lateral conectado a uno de los pozos de ventilación, que se extendía hacia el túnel principal donde ocurrió el desastre. Luego, solo 3 días después, durante otra inmersión, se recuperó un fragmento de hueso de unos 20 centímetros de largo. Por un momento, pareció que finalmente se habían encontrado los restos de un minero, pero la policía determinó más tarde que no era un hueso humano. Esto fue decepcionante, pero no definitivo, ya que nadie, ni del lado japonés ni del coreano, estaba dispuesto a rendirse. Los esfuerzos para recuperar los restos y devolverlos a las familias afligidas continúan. Y de hecho, cuando el guión fue redactado originalmente, no se habían recuperado restos. Pero al 25 de agosto, apenas 5 horas antes de escribir esta frase, se publicó un informe que parece sugerir que los primeros restos finalmente han sido desenterrados. Al momento de escribir esto, aún no está confirmado, pero aparentemente parece ser un fémur junto con las botas de la víctima. Basado en este primer hallazgo, el informe establece que existe una alta posibilidad de que esto sea solo el comienzo de los descubrimientos. También adjuntaré un enlace al sitio web que documenta las inmersiones en las minas, porque hay varios videos capturados en el interior, y son extremadamente inquietantes. Los videos están teñidos de verde oscuro y negro, excepto por la luz que emana del buzo, mientras nada, desenrolla una línea para asegurarse de encontrar el camino de regreso. Y a medida que avanza por los túneles, pasa por soportes de madera caídos, cuerdas sueltas y vigas metálicas, todo ello erosionado por haber estado sumergido durante los últimos 80 años. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver. Pero antes de terminar el video, tengo otra actualización sobre el esfuerzo de recuperación. Como mencioné, cuando el guión fue redactado por primera vez, fue antes de cualquier descubrimiento concreto de restos. Luego, el 25 de agosto de 2025, pareció que se habían encontrado los primeros restos, aunque aún no se había confirmado. Pues bien, al día siguiente, se hizo otro descubrimiento cuando los buzos encontraron un cráneo humano y casi un esqueleto completo, que parecía estar tendido dentro de la mina. Esto fue confirmado el 27 por el Departamento de Policía Local y reportado el 28 de agosto. Sin embargo, hasta donde pude averiguar, esta es la última actualización sobre la situación. En ese mismo artículo, se afirmó que el gobierno japonés se ha negado a investigar la mina de carbón Chosei, y las razones esgrimidas son la ubicación poco clara de los cuerpos y la seguridad de los exploradores submarinos. Como resultado, parece dudoso que las familias de los desaparecidos puedan alguna vez darles un entierro digno a sus seres queridos. En fin, gracias de nuevo por ver. Si tienes alguna sugerencia de historia, me encantaría escucharla y puedes enviarla a través del formulario en la descripción. Además, si quieres apoyar el canal, considera unirte al Patreon o convertirte en miembro del canal aquí en YouTube. Y espero verte en el próximo video.